Muy buenas, yo soy Gale Lozano y te doy la bienvenida otro jueves más a mi podcast Ayúdate a ayudarte, en el que tratamos un montón de temas que nos pueden ayudar a ser nuestra mejor versión. Y hoy traigo un tema que viene muy a cuento, ¿no? Con esto de ser nuestra mejor versión, con esto de cómo nos integramos en la sociedad. Me gustaría hablar de esa necesidad de aceptación que tenemos constantemente de formar parte de la sociedad, ¿no? De encajar. Y si has leído el título dice no encajes. O sea, creo que a eso, a lo que siempre le hemos tenido miedo, que es el hecho de no formar parte de un equipo, de no formar parte de la sociedad, de sentirte de lado, es lo que hoy en día deberíamos sentir como un tesoro. Porque el hecho de que no te hayas integrado totalmente, hasta el punto de que no te diferencias del resto, es una pena porque pierdes tu esencia, pierdes tu identidad, pierdes tu alma, según mi perspectiva. Ya sabéis que yo siempre hablo según mi opinión. Y muchas veces tenemos miedo a no encajar, a no sentir que la gente cuenta con nosotros, a no sentir que estás integrado, que sí, que la gente te presta atención, que tú les prestas, que cuentan contigo. Eso siempre da mucho miedo, sobre todo cuando somos más pequeños, ¿no? Vamos al cole, vamos al instituto, de repente nos sentimos de lado, nos gustan cosas que no les gusta al resto. Y muchas veces hacemos por encajar, ¿no? Hacemos porque la gente nos acepte. Creo que eso también es algo que llevamos intrínseco, o sea, nosotros queremos formar parte de un equipo, queremos formar parte de la sociedad y nos tenemos que adaptar y muchas veces intentamos encontrar la forma de hacerlo, de que los amigos quieran contar con nosotros, de que la gente quiera contar con nosotros, de que tengamos un grupo, un equipo, amigos en general, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de adaptarnos siempre va a estar ahí, pero hasta un punto, no hasta el punto de todos somos iguales. Y lo digo, o sea, no lo quiero decir de forma despectiva, porque no lo digo de forma despectiva, porque yo he sido la primera que ha hecho, vamos, por formar parte de la sociedad, porque mis amigos me quieran, adaptándome a lo que a ellos les gusta, y luego llega ese punto de crisis de identidad en el que dices, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién ellos quieren que sea o quién yo quiero ser? Y ese punto es horrible y súper complicado, porque no te reconoces, no sabes si lo que te gusta de verdad o te gusta porque le gusta al resto. Y tienes que hacer un trabajo interno de decir, ¿qué quiero? Que es muy heavy. Es muy heavy, o sea, es muy heavy. De verdad lo digo. Porque es que vas por ahí y dices, me gusta esta canción porque me gusta de verdad o porque la está escuchando todo el mundo. Que bueno, es que eso es muy de hoy en día, ¿no? O sea, pega una canción y como está aquí y es lo que más se escucha, al final es lo que a ti te gusta. Pero bueno, estoy hablando muy generalizando, ¿no? O sea, a lo mejor eres de los que dice, pues no, a mí me gustan las que no escucha nadie. Pero bueno, por lo general no es como que lo que más está en tendencia es lo que más escucha la gente, también es lo que más se hace llegar, es normal, ¿no? También igual con la ropa, igual que todo. Entonces, la gente que se sale un poco de eso, que se sale de la tendencia, que se sale de la ruta que sigue todo el mundo, destaca. Y al final el no encajar es lo que mola. O sea, al final, el no encajar, el que tú tengas tu estilo propio, tu personalidad, el que no te dejes llevar por la corriente, por lo que hace todo el mundo, es lo que te diferencia y lo que te hace único. Y eso que siempre hemos tenido miedo de decir, mierda, soy diferente, socorro, o sea, no encajo. Ahora eres guay. Y es que eres guay. O sea, en mi opinión, eres guay. Tienes que mantener tu esencia, tu personalidad. Deja de sentir que no encajas. O si lo sientes, normalízalo y llévalo a un punto intermedio. O sea, muchas veces no encajas en un sitio porque te crees inferior. O sea, a lo mejor estás en una clase y dices, Es que no encajo porque es que mira esta gente, o qué talento, qué no sé cuántos". Ahí te falta confianza, ahí te falta seguridad, ahí te falta creer en ti mismo. No te falta encajar más o encajar menos, te falta darte el valor que tienes y no creerte inferior al resto. ¿O te pasa que no cuentan contigo para hacer X planes o no sé qué? Es que no encajo. ¿Por qué tiene que ser que no encajas? O sea, es que a lo mejor o no cuidas tú también tus relaciones o las otras personas tampoco la cuidan o es que vete tú a saber, no tiene que ser solo porque no encajes. Hay mucha gente que es muy egoísta o
gente, pues sí, egoísta, que va a su bola y que no quiere contar con el resto. Hay mil motivos como para que tú lo achaques a literalmente soy diferente y no quieren contar conmigo. Me parece como que es muy básico, muy plano decir eso porque hay tanto debajo que puede ser. O sea, quiero decirte, yo que sé, a lo mejor estás diciendo, jo, es que no encajo. Y luego te has portado fatal con tus amigos, o les has hecho un feo horrible, o les has traicionado, vete tú a saber, ¿no? Y entonces dices, jo, es que no encajo y no cuentan conmigo. O a lo mejor es que tú no sabes cuidar tus amistades. O sea, lo digo desde tu parte como lo puedo decir de la del resto. Hay que mirar bien qué es lo que pasa. Desde mi perspectiva, la verdad, o sea, yo veo complicado el hecho de no encajar. Hay tanta gente igual, entre comillas, ¿no? Que sigue las mismas corrientes. Yo soy de las que dice siempre que una persona no es igual a otra o que incluso si dos personas hacen lo mismo, cada una le pone su cariño, su esencia, su alma propio. No creo que nadie sea igual a otro. Creo que todo el mundo tiene algo bonito y diferente que aportar. Siempre lo digo. Pero bueno, hablando de corrientes, tendencias, tal, pues veo como que es raro, y en verdad es raro que la gente se salga de eso. Cada vez es más normal, o sea, cada vez veo más gente que se revela contra el camino, la corriente de la sociedad en la que todo el mundo hace lo mismo, todo el mundo va con esa mentalidad. Y me gusta ver esa diversidad, ¿no? No sé cómo decirlo, esa diferencia. Y básicamente lo que quiero decir es que eso que tú consideras que es diferente es único. O sea, no te tomes la palabra diferente como algo malo, sino como algo único. Algo que tienes tú, algo que te diferencia. ¿Por qué vas a querer quitar eso? ¿Por qué vas a querer implantar otra actitud, otro comportamiento solo por encajar cuando tienes algo que te hace único? Que la gente ya lo valorará, porque hay mucha gente que no lo valora. Hay mucha gente que ve así y ve lo que tiene delante y no ve más, no tiene mente abierta. Otro podcast que tengo que hacer. Mente abierta, hay que tener mente abierta. Hay tanta gente distinta y conoces tantas cosas nuevas que es maravilloso. Es maravilloso. Y normalmente la gente con la que no encajas es la gente que va así. Porque la gente que suele tener ese rasgo diferente o es única o no sigue tanto esas tendencias, suele tener una mente más abierta en la que pues acepta con mucha más facilidad cualquier otro estilo, cualquier otra actitud, cualquier otra forma de llevar la vida. No cambies eso que te hace único, no cambies eso que te hace diferente, porque te hace ser tú y es tu personalidad. Y una vez intentas encajar y que todo el mundo te acepte, pierdes eso que te hace ser tú. Y luego es complicado recuperarlo porque ya no sabes qué era eso que te hacía ser tú. Ya eres como el resto. Y llegamos a ese punto de decir, no sé qué me gusta, no sé qué quiero, no sé a dónde voy, no sé quién es mi amigo, no sé si mi pareja me quiere, no sé nada. No sé nada. Porque has perdido tu esencia por intentar que el resto te acepte. Y a lo mejor te acepta. ¿Por qué no? O sea, quiero decir, no sé. Por eso digo que no es difícil encajar. Lo difícil es no encajar. No es difícil encajar. O sea, basta con que analices un poco de qué va la onda y te adaptes. Pero si te adaptas, pierdes lo que eres tú o pierdes lo que es tuyo. Creo que hay que hacer un poquito de balanza, intentar adaptarte, porque necesitamos sentirnos aceptados porque es así. O sea, es así. Necesitas que la gente te acepte o sentirte que formas parte de la sociedad. Ya sea cuando trabajas, tienes un trabajo en clase, tienes tu grupo de amigos, necesitas sentirte en grupo, en equipo. Y eso es así. Pero ten tus rasgos que te distinguen. Seguro que se te viene a la cabeza amigos o gente que conoces que dice, buah, mira, esta persona en mi grupo de amigos tiene una personalidad que alucinas. Es una persona que tiene su propio carácter y su propia onda, mira su estilo. Es una persona que realmente no busca la aceptación del resto, pero sabe relacionarse y sabe estar en sociedad. Y es ahí a donde tenemos que llegar, a esa parte intermedia en la que no dejas de ser tú, pero encajas un poco, ¿no? O sea, aunque el título sea no encajes, creo que un mínimo de adaptación, ¿no?, a la sociedad y al entorno tienes que tener, aunque no pierdas tu esencia. Que creo que ese estado, eso es lo complicado. El no perderte a ti, pero formar parte del resto. Lo voy a dejar por aquí porque no me quiero enrollar. Siempre digo lo mismo, es que yo no sé. Bueno, no me quiero enrollar. No me quiero enrollar, creo que cuando siento que digo lo que tengo que decir es que hasta ahí. No os voy a hacer quedaros más tiempo del necesario.
En conclusión, no encajes, mantén tu esencia, mantén eso que te hace único, eso que te hace diferente, que siempre has creído que era malo porque la gente no lo reconocía o no te aceptaba, no te integraba. Es muy valioso, has conseguido preservar eso que mucha gente pierde por intentar encajar en todos lados. Es necesario que hagas un proceso de adaptación y pues formes parte de la sociedad, ¿no? Tengas amigos, tengas un equipo, si trabajas, tengas tal, pero no perdiéndote a ti. Así que lo dejo por aquí. Nos vemos pronto en el próximo episodio que se va a llamar... Tan, tan, tan. La respiración se me entrecorta, las piernas se frenan, lágrimas me brotan, los miedos se apoderan de mí. Déjame vivir